libro es como si me contara mi misma historia de muchas formas posibles. Entonces yo creo que ahí al final la magia de Pablo es que con el mismo libro le cuenta a uno la historia de uno mismo como si fuera una gran novela. Entonces yo creo que esa es mi sensación, pero tú dijiste, yo puedo estar muy sesgada porque es un personaje que a mí particularmente me sacude. Aprendamos juntos, se llama ese programa de BBVA. Anto, ¿cómo estás y cómo están todos? Mi hermano, te digo que yo había tenido varias aproximaciones a la meditación y de muchas formas. Práctica, pues casi que el curso de meditación de Google, hasta la más espiritual, pero este libro como que logra aterrizar la meditación y conectarla con un montón de temas de la vida cotidiana. A mí pues que me cayó, ¿sabes? En el momento justo en el que estaba enfrentándome a la paternidad, que había acabado de nacer Agustín. Y, y ese concepto que él mastica durante todo el ensayo, que es como la aceptación, me cayó como anillo al dedo porque pues yo no, obviamente hace muchas renuncias a la hora de ser papá, pero la forma en la que él habla de la aceptación y como de la, de, sí, como de vivir la realidad y la vida desde lo más cotidiano, me cayó como anillo al dedo porque me he podido disfrutar de este man renunciando a ese montón de experiencias que tal vez podía tener mientras estaba pues solo con mi esposa y un montón de cosas, entonces me lo he disfrutado, también lo tengo ahí en la mesa de noche, lo abro como de forma aleatoria y como decís, cada vez uno se sorprende más con cada frase de Pablo de Ors. Oírlo también pues es buenísimo, hay mucho contenido de él en redes, en YouTube, en todas partes, porque yo creo que el hombre está muy abierto como a compartir el conocimiento. Y sí, pues yo creo que de todo lo que he leído de meditación, esto es como lo que más lo invita a uno a sacar el ratico, sobre todo porque lo conectas muy fácil con lo que vivís todos los días, eh, como con esa, como con esa magia de, sin importar que el día sea lo más rutinario del mundo, lo podés
disfrutar al máximo, lo puedes vivir como en HD y eso es muy potente. Pues yo creo que eso no tiene precio porque sirve para cualquier momento de vida, para cualquier situación, si estás bien, si estás mal. Mejor dicho, es un librazo. Me pareció un librazo y por eso apenas me escribiste, yo dije, oye, este man o me está espiando o tiene acceso a mi mesa de noche o el librero de confianza ya está sobrepasando como el límite. Hola. Bueno, yo la verdad no me lo he terminado de leer. Desde que me llegó, como que me he saboreado cada página. Como que yo leo una, el otro día vuelvo y antes de avanzar retomo lo anterior porque me encanta y casi que en todas las páginas he señalado algo. Y digamos que donde voy se me han quedado dos cosas como muy marcadas y una es el tema de confiar. A mí también me ha costado mucho como meditar, aunque lo he intentado pues como con diferentes maneras, pero él ahí en algún punto dice como uno se siente ahí que hace, pues confía, como que confía de manera genuina en lo que pueda llegar. De hecho, si está esperando como que pase algo en específico, pues no lo va a encontrar de esa manera. Entonces es muy chévere, creo yo, poder ver la meditación de otra manera. Y también creo que es una invitación, y creo que de alguna manera se está dando mucho en este momento, es como que seamos más, como que tengamos más pausa sobre las cosas. Me gusta que él también habla de, como que se trata muy seguramente de seguir siendo lo que hemos sido, pero conscientes de eso pues, que estamos siendo.
Hola, Laura, lo que pasa es que tengo el celular de mi esposo que el mío se descargó. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bueno, pues yo también he hablado mucho con Rebe, que este libro para nosotras es como una pequeña bibliecita y ese, como ese espaciecito en el que podemos conversar también y compartir muchas experiencias de la vida de nosotras. Y yo siento que para mí el mensaje más lindo o lo que más resuena es la palabra presencia. Entender que realmente una meditación es todo y que estar presente y estar literalmente presente haciendo lo que sea que estemos en una actividad cotidiana, en la casa, con la familia, en el trabajo, poder como conectarnos con el momento presente y convertirlo como en una meditación activa, para mí ha sido muy lindo y entender y hacer como las paces con mi silencio, que lo converso mucho con Rebe, porque soy una persona que a veces me aíslo mucho como de las personas o de la sociedad o del mundo y, y en nuestras conversaciones siempre decíamos que me cuesta como habitar este plano, pero leer a Pablo ha sido muy lindo porque me ha permitido hacer las paces como con ese silencio y con esa forma de comunicarme, con esa manera de habitar este mundo también desde el silencio y desde la presencia. Entonces, para mí, creo que el mensaje más lindo es eso. Antonio, de acuerdo, de acuerdo. Una otra cosa que tiene el libro muy, pues como muy gratificante y es que lo libera a uno de la carga que suponen otro tipo de textos que no son, pues, que son, digamos, no ficción, donde lo único que hace uno es como frustrarse porque siempre buscan como que uno desarrolle unas capacidades o una forma de ver las cosas o busque como eh, o que un propósito superior, un montón de cosas que lo único que hacen es como cargarlo a uno. En cambio, este man acá lo libera en cada uno de esos capítulos donde le dice viva y disfrute y lo que les digo, cualquier momento cotidiano es digno como de disfrutarlo, de vivirlo al máximo. Entonces, por allá tiene al principio una parte en la que dice, uno trata de coleccionar viajes, aventuras, experiencias, cuando al final la búsqueda lo devuelve al punto de partida, ¿sí? Entonces uno queda muy liviano después de leer esto, porque se da cuenta que al final las respuestas están ahí, en ese silencio, en ese poder de meditación, en ese estar ahí, ¿sí? Entonces como que lo libera a uno de esa necesidad de tener más o aprender más o revisar más, o pues eso me parece que es como lo más ganador del libro al final.
Anto, pues básicamente lo que comentaba Refe inicialmente, esa capacidad de verse reflejado en esas letras de Pablo, eso es mágico. Yo lo que he sentido, ahora estoy, pues ya leo por segunda vez Biografía del Silencio, pero también estoy leyendo Biografía de la Luz. Y he sentido que él, a través de su estilo, te arma un espejo para que te mires en él. Básicamente es, uno empieza a sentir que lo que está ahí él diciendo a uno le ha sucedido y es capaz uno de empezar a encontrar mucha coincidencia con la experiencia, al menos en meditación. Llevo un tiempo tratando de encontrar a través de meditaciones guiadas, a través de otros libros como el de Ramiro Calle con el Fakir, ahora estoy leyendo Vida Contemplativa también, entonces se encuentra, uno empieza a resonar con el tema y empieza uno a encontrar cada vez más acerca las posibilidades que te da la meditación. Entonces, lo que diría yo que he encontrado en Pablo es casi que un manual, una guía para poder sensibilizarse con el tema, para poder uno verlo de una manera muy práctica. Entonces, aplaudo que en su ensayo uno cada vez encuentra más. Fue muy gracioso porque lo leí por primera vez, lo busqué mucho el libro en Medellín. En muchas partes lo pregunté en su momento y estaba escaso y algún día me lo encontré de frente en el Tesoro, que había una pequeña feria de libros. Me emocioné mucho cuando lo encontré y bueno, finalmente es un libro que me disfruté página por página. Ahora lo había prestado para alguien muy cercano y cuando me invitan a que participe en este club, y dije, no, lo tengo que volver a leer, yo quiero leerlo nuevamente y es encontrar otra cantidad de riqueza en esos pequeños capítulos que dices tú, y nuevos aprendizajes y nuevos, esto también, lo he vivido en estas nuevas experiencias de meditar a partir de las ideas que me habían llegado de él en la primera lectura. Entonces es muy rico, es poderse ver en ese espejo, es lo que más he sentido del estilo de literatura de Pablo. Perdón. Que ahorita que también lo estaba diciendo como la cotidianidad, a mí hay una cosa también de Pablo que me parece súper interesante entenderla desde el occidentalismo en el que nosotros vivimos y es el absoluto, ¿sabes? Como que uno puede ser católico, absolutamente católico o absolutamente ateo, o puede ser absolutamente meditador o absolutamente, no sé, mental. Y yo creo que él desafía ahí, o no más que desafía, le enseña a uno a darse el permiso del no absoluto, pues de cuando él habla de su amor, no en ese libro, en un podcast que también Camilo está diciendo que hay un montón de contenido, hay uno en especial que es muy hermoso, de Pablo, en el que habla de su amor por las mujeres y de cómo ha vivido que era un sacerdote católico, y cómo un par de veces en su vida se ha enamorado
y eso le ha ayudado desde el no absoluto, es decir, desde ese espacio, desde ese vacío, desde ese silencio, a que le quepa un montón de vida y que no es, que las cosas no son blancas o negras, buenas o malas, eh, y que los bordes no están tan definidos siempre en todo. Yo creo que nosotros la educación que tenemos siempre es una educación que busca definir las cosas con las palabras exactas. Yo creo que este hombre ahí en ese libro le da a uno el permiso o lo invita a que uno se dé el permiso del no absoluto en cosas fundamentales de la vida, como la religión, como el amor, como la pareja, como la libertad, como la entrega, como la paternidad. Y eso me parece súper valioso porque es como si le diera a uno permiso de que uno se pudiera dar permiso. Lo inspira, que eso me parece lo más poderoso de ese libro, lo inspira a uno desdibujar un poquito esos bordes del yo soy, ese absoluto en el que nos movemos y, y su mirada es como, si no le sirve la religión católica tal cual está escrita, defínala usted, coja lo que necesite, pero no la viva en el absoluto sí o en el absoluto no, porque eso ya no está generando valor y entonces al final lo que se está es destruyendo valor. Y ese no absoluto, esa inspiración a que uno no se lleve, a que uno no se llene de bordes, me parece muy poderosa de él. Hola, Anton. Eh, Muy contenta y estoy muy contenta de participar en esta invitación tuya. Lo he celebrado desde el corazón, como te lo he expresado, pues yo te llevo en el corazón, aunque sea muy lejana, pues, pero estás muy presente en mi vida y me tomo esta pausita para reconocerle a Anton que este esfuerzo que está haciendo y que le deseo lo mejor. Con respecto a Pablo, yo lo conocí hace más o menos unos 4 o 5 años. Conocí pues su obra y ahora pude participar en el mini taller de meditación que hizo a través de Confama en Jericó. Y a mí me une a él pues yo pertenezco totalmente a la tradición católica. Y desde lo católico porque yo he buscado profundizar en mi fe, en lo que me entregaron, en lo que recibimos culturalmente, entender qué recibí y crecer, hacerme adulto de la fe a través de una realidad de la Iglesia Católica es el camino neocatecumenal, ¿cierto? Pero en Pablo yo he encontrado una belleza, una frescura como sacerdote, o sea, casi que es una lanza dentro de la fe, pues dentro de esa tradición de apertura, de, de conciliar todas las visiones espirituales, porque es que él habla muy claro de que no es tanto la religión, sino la espiritualidad, y en eso coincido con Rebeca. Finalmente somos unos buscadores y definámoslo así, buscamos el amor supremo. Y a mí me ha parecido hermosísimo, él nos decía que lo que está realmente haciendo para los que somos, pues realmente dentro de la tradición católica, es recuperar la meditación, que el catolicismo no lo ha tenido tan presente, es más la oración, y hay meditación, hay contemplativo, pues los que son contemplativos, pero es como una etapa muy superior, pues para los del común, pues estamos muy lejos de ser santos o contemplativos. Y él nos dice que al principio los padres del desierto, que son los padres de la iglesia que vivieron en el desierto, como los ermitaños,
eran más o menos 40.000 y había hombres y mujeres y tenían absoluta comunicación, eran ecuménicos con los hindús, pues como son regiones geográficamente tan cerca, había un compartir y una apertura mental y eso se fue perdiendo en la iglesia. Entonces él, con una crisis que tuvo como sacerdote, él hace una pausa y se dedica a estudiar durante 7 años el Zen, y él dice que el Zen lo trae nuevamente a la tradición católica. Pero lo lindo de este libro es que nos enseña a meditar a todos, inclusive pues a los católicos. Y nos enseña, para mí, el eje central de Pablo de Orzú es mirar amorosamente tu herida. Yo he participado en procesos de psicoterapia, he buscado como mi esencia, pues como estar ligera de equipaje en mí misma. Y el contemplar amorosamente tu herida me ha parecido de una claridad, porque él dice que meditar es contemplar tus pensamientos y es simplemente lo que nos pasa en el día. En esa meditación es, bueno, está bien, esto ocurrió, pero no tratar de actuar sobre lo ocurrido ni de resolverlo. Entonces, para mí, realmente mi vida ha tenido un cambio importante con el conocimiento de Pablo como pensador, como filósofo, como escritor, como sacerdote, como ser humano. Me parece un ser grandioso, pues. Eh, y, y lo otro es la capacidad de asombro, que creo que lo decía Rebeca o lo decías tú, es que a medida que vamos viviendo esa realidad, ubicados en este presente que habitamos, nos vamos empezando a maravillar, como nos invita el hacer niños. Entre más niños seamos, más nos vamos a poder extasiar con lo pequeño. Yo digo, un gato, ¿cuánto nos enseña un gato? Un gatico juega con un hilito, con una bolita de papel aluminio. O sea, nosotros estamos rodeados de un mundo hermoso. Las hojas, los árboles, el cielo. Para mí fue hermoso que esta semana Medellín se estremeciera con un atardecer. Pero es que tenemos atardeceres no tan hermosos como ese pues todos los días. Pero es que habitamos un planeta hermoso y nos vamos durmiendo. Estamos muy dormidos como sociedad de Occidente. Pues yo no sé realmente qué pasa en Oriente, porque también escucho una información aterradora pues de las vivencias frente a lo femenino, muchas cosas, pero el ser humano en general está muy dormido y yo pienso que Pablo ha venido a despertarnos de este sueño que habitamos.
Yo. Hola, no, no lo he terminado, porque curiosamente a la par con este me estoy leyendo, ay, espérame, es que me lo estoy leyendo en inglés, El poder de la hora. Y ha sido demasiado bueno leerlos juntos porque tienen mucho que ver. Me parece mucho más fácil la biografía del silencio, mucho más fácil de entender y pues, o sea, me ha parecido súper bueno. Con lo que decías, me encanta porque yo también soy de las que yo creo en lo que me resuena y en lo que me ayuda a ser mejor persona. Entonces, digamos que para mí, cuando escuché de este libro, lo primero fue como que un sacerdote que medita. ¿Cierto? Eso es algo que yo creo que a muchos nos hace como un catch ahí, entonces fue bacano pues como empezar a leerlo y me encanta, es mi primer encuentro con Pablo de Ors, pues entonces, no sé, no he leído los otros libros y justo hoy estaba en una librería y vi, ay, no me acuerdo cuál, pero uno que es así muy parecido, así chiquito, entonces eh, mi hijo me dijo, ay mamá, es como el que te estás leyendo, y le dije, es del mismo autor, pero no es el mismo, entonces bueno, creo que este va a ser el primero y no el último. Y, y también otra cosa que me gusta mucho es que él te enseña como a meditar, pero sin esperar como un resultado, sino soltando todos los resultados. Y porque, por ejemplo, después de leer, digamos, Deja de ser tú de Joe Dispenza, entonces él te enseña la meditación para que cambies la vida y para que cambies, no sé, X cosa. Entonces tú empiezas a meditar como con una intención, pero es, o sea, tú estás esperando ese resultado y aquí te enseña más bien es hacerlo, pero a soltar los resultados, pues hacerlo más como por ti y ya, y los resultados vendrán o no vendrán, pero es más hacerlo como por convicción, porque es algo pues, que es maravilloso hacer, pero sin tener esa presión de, bueno, haciendo esto todos los días voy a llegar a X cosa. Entonces esa parte también me ha gustado mucho y pues sí me identifico muchísimo con el principio cuando hablaba de pues que empezabas con un dolor y el dolor se pasaba, el dolor de espalda se pasaba por la rodilla y el de la rodilla se empezaba a convertir en otra cosa y es como todos esos ruidos de afuera pues que a veces no lo dejan a uno, pero es también como aprender a aceptarlos y a vivir con ellos y creo que él decía que se transforma, que el dolor no se va, sino que simplemente se transforma. Entonces no me ha parecido súper bueno pues hasta donde voy. Encajar. Ujú. Sí, y otra cosa también es que, por ejemplo, ahorita
digamos, la meditación, el yoga, la espiritualidad son una cosa que se ha vuelto como una moda, entonces caemos en lo mismo que decías tú, entonces lo empiezas a hacer para encajar, para que este me acepte, para que no sé qué, es como que no hay nada más lindo que hacerlo otra vez por convicción y por ti mismo. Entonces, sí, esa es otra invitación que nos hace Pablo. Bueno, yo creo que hay una cosa que a mí me gusta mucho del libro y está relacionado con lo que como que todos hemos ido diciendo sobre la presencia, sobre lo que decía Rebeca de los absolutos, y es que Pablo habla ahí de que actuamos siempre como con las herramientas y la sabiduría que tenemos en ese momento y que no podemos condenar como el momento presente, como por las cosas que pasaron antes. Y eso me parece un tema como súper liberador porque hace muy consciente como el estar presente en el momento. De hecho, por acá lo tengo. Así tal cual. Es absurdo condenar la ignorancia pasada desde la sabiduría presente. Eso me parece una cosa muy liberadora y que lo hace a uno muy consciente como de, sí, del momento presente. 31, es como el principio de la página 31. Y ahí justo en la página siguiente, en la 32, también hay una cosa muy linda. Bueno, es que ese libro está lleno de cosas muy lindas. Que dice, nuestra vida solo es digna de este nombre si fluye, si está en movimiento. Me encanta. Ya. Justo cuando Angélica estaba diciendo eso, pensaba en una cosa muy hermosa que también creo que, no, que empezaste a decir tú con el tema del ejercicio y con el tema de qué hacemos para nosotros mismos y de qué hacemos, porque está bien hacerlo, ¿cierto? Y yo creo que todas las cosas que terminan siendo vacías al final terminan haciéndose por las razones equivocadas, aunque yo creo que al final ejercicio no le hace daño a nadie, pero si uno no lo hace por las razones correctas, supongamos, y no sé, que es el 50% de lo efectivo que podría hacer si se hace por las razones correctas, es decir, al final meditar por moda no le va a hacer daño a nadie, pero meditar por una íntima razón de querer conocerse a sí mismo creo que es infinitamente más poderoso que hacerlo por eso. Y que creo que Pablo, y no sé si era Catalina, creo que sí, decía como las promesas de Joe Dispenza, y también creo que Camilo en algún momento lo dijo, todo lo que hay que hacer para llegar a, ¿cierto? Hay un montón de manuales y de recomendaciones y un montón de gurús y de maestros y de vías y de dietas espirituales y de todo para uno no, para uno alcanzar como un nirvana, que siento que al final la promesa de Pablo es que no es lejos de la religión que tenemos, pues como que no es lejos de lo común, no es lejos de nosotros mismos, no es lejos de la vida ordinaria, y no digo ordinaria con una connotación negativa, sino ordinaria como cotidiana, y sobre todo como que no hay una promesa de paraíso. Pues
es como que no hay, no se llega a un lugar, se aprende a vivir donde se está. Y yo creo que ese es como el verdadero breakpoint con respecto a los otros libros y con respecto a los otros autores. Yo no soy muy fanática de esta literatura de Club de las 5 AM y no sé qué, no por nada, sino porque para mí es supremamente importante como la belleza al escribir. Entonces, cuando son muy factuales y muy, a mí me cuesta seguir el hilo. Yo soy una persona que piensa como en narrativa, entonces cuando no hay una narrativa emocionante y bella, para mí es difícil. Pues yo creo que Pablo tiene eso, no hay paraíso, no hay un para, pues no sé, uno no medita para alcanzar algo, uno medita para no tener que alcanzar nada. Y ahí es donde yo creo que es muy impresionante, la no promesa. Pero o sea, no, que al final él tiene una frase súper hermosa que tampoco sé si es de la biografía de la luz, pues, pero dice que nosotros tenemos un Dios que es el Dios bienestar. Y a mí eso es lo que me parece poderoso. O sea, él no le promete a uno que después de la meditación uno va a estar mejor. Él le promete que uno va a estar, uno va a conocerse más. Y eso probable y muy probablemente lo lleve a estar mejor, pero que nosotros tenemos un Dios bienestar, que no meditamos porque queramos conocernos, sino que meditamos para que no nos duelan tanto las cosas. No meditamos, pues como que todo lo que hacemos lo hacemos para el Dios bienestar. Y cuando él dice como que si el mundo no nos conmueve, no estamos haciendo nada, si no nos duele, si no hay una impresión, una huella profunda como de lo que está pasando en el mundo, la verdad es que no sé si es de ese, del olvido de sí o de la biografía de la luz, pero es parte como de su teoría. Me parece súper hermoso. Me parece súper hermoso meditar para uno conocerse a sí mismo, pero no en ese afán absoluto de estar mejor, porque es que es como el que corre para saber cómo es el cuerpo, cómo funciona la maquinaria, no para estar en la mejor versión posible desde la óptica celular. Que es un tema súper tesa el planteamiento de él. Es como que no hay afán, no hay tanto afán por estar tan impresionantemente bien. Creo que, ese me parece que es el planteamiento teso. No hay un paraíso y no debería haberlo si todos, pues si las cosas que pasan, pasan. Entonces, más bien, cómo respondemos ante la belleza de la vida tal cual es, sin estar todo el tiempo haciendo cosas para buscar un paraíso. Sí, mira que también él habla de, no me acuerdo bien cómo lo decía, pero él decía, yo soy Pablo, pero si yo tuviera otro nombre, no cambia quién yo soy. Ok, entonces yo soy sacerdote, pero si yo hubiera elegido ser otra cosa, no cambia quién yo soy. Entonces es muy bacano también pensar en eso como, ok, es los otros, digamos, los otros gurús y todo te prometen cambiar algo que en realidad no eres tú. O sea, eso no es lo que eres. Entonces, em, ¿cómo se dice? Pues como esto que nos ofrece Pablo es como llegar a conocer, pues sí, a reconocernos y a saber quién soy y que no soy esto de afuera y que no tengo que cambiar nada de afuera porque yo no soy esto, sino que soy pues como mi interior y como
digamos, mi luz adentro y todo eso. Entonces también es muy chévere porque pues te das cuenta que, ok, yo no tengo que hacer las meditaciones de Joe Dispenza para cambiar algo en mí, porque es que eso no es lo que yo verdaderamente soy, pero cuando me dedico al silencio y a hacer esto, pues como te digo, sin esperar como una recompensa y eso, te empiezas a dar cuenta que, ok, si cambia algo es porque, listo, en realidad eso no eras tú y, o sea, y está bien si cambia o no, pero es muy bueno como poder descubrirse y poder ver que tú eres pues como esa luz y que tú no eres ni el nombre, ni la carrera, ni pues como esas cosas a las que nos apegamos tanto. Para mí ha sido también muy importante tomar conciencia que lo importante no es la meta, pues el paraíso, como lo llama Rebeca, sino disfrutar, estar presente en el camino, en el caminar, ir disfrutando el paisaje que es mi vida. Él tiene una frase al principio, no te sé decir la hoja porque estoy aquí con las notas. La verdadera vida está detrás de la que llamamos vida. Y es eso, pues es lo que llamamos, es percibir, es podernos asombrar. También desde mi formación es la arquitectura. Eh, y aproximándose a cualquiera de las artes de la creación del ser humano, cómo es de importante el silencio. La música existe porque hay silencio. Las fachadas de un edificio, si abres vanos, si es una fachada que no tenga pues contrastes, eh, se vuelve sosa, digámoslo así. Eh, la pintura, la edición de un libro, pues los silencios son importantísimos en la misma escritura. Entonces, para mí ha sido también muy bello escucharlo a él hablar de lo que es escuchar. Pues yo he tenido que escuchar para aprender a escuchar. Así es. De que muchas veces él va a hablar y aquí me estoy saliendo pues para otro tema, pues, pero tiene que ver con el silencio, es cómo guardar ese silencio para poder escuchar y escucharnos a nosotros mismos, es lo que después nos va a permitir hablar. Entonces, finalmente esa meditación nos va a permitir escucharnos a nosotros mismos para también poder escuchar al otro, pues, y escuchar la vida misma, pues, es que es, es tener la capacidad de ver escuchando, y ese es el asombro. A propósito de lo que está hablando Elena, él tiene como una frase súper bonita y él dice que la palabra y el silencio son las dos caras de la misma moneda. Y a mí pues personalmente como que esa frasecita me resuena mucho porque uno a veces habla para generar silencio también en el otro. Entonces, yo siento que son como etapas que uno también tiene que aprender como a habitar sin juzgarlas y que en lo cotidiano pues todos lo habitamos y lo vivimos y es que tenemos momentos en los que no queremos hablar, en los que queremos como entrar en ese silencio y encontrar las respuestas y después llega el momento en el que a través de la palabra nosotros podemos hacer como ese proceso de expresar lo que pudimos reconocer. Entonces me pareció lindo esa frase en la que él dice que realmente la palabra y el silencio son las dos caras de la misma moneda y que el silencio y la palabra se reclaman mutuamente.
Bueno, un poco ando recogiendo lo que planteaba ahorita Rebeca y también algo de Elena. Pienso que ese tema del paraíso no es, invitas a descubrir el paraíso que somos, básicamente, el paraíso que ya tenemos adentro y de una manera muy sencilla dice ser en el presente, estar en lo que estás, practicar esa unicidad de compenetrar con el momento presente. Entonces, diría uno que ese es el camino, el vivir el instante, vivirlo en plena conciencia y el tema de la atención es un tema clave a lo largo de todo. Es el hilo conductor, digamos, en el libro. Hay para mí un reto grande en sus líneas también, tocando un tema también transversal, que es el tema de la realidad. Él invita a mirar la realidad libre de todas esas lentes que nos ponemos a través del ego, las facetas que cada uno maneja, para poner ideas sobre las cosas, sobre las realidades. Él invita la realidad. Es esa, no tiene uno que transformarla desde desde su perspectiva, desde sus culturas, creencias. No, así como tú lo decías ahora, el problema no es hacerse una idea sobre una situación, como él lo dice. Hay que abandonarse, hay que dejarse obstruir frente a las distintas situaciones. Eh, Creo que lo más lindo es esa invitación y en alguna parte que lo expresa muy claramente la belleza que uno piensa y la empieza uno a encontrar a través de la práctica de la meditación. Entonces es una cosa muy bella, de verdad.
Te Así. escuchamos, pero te perdimos en un momento como Perdimos. de la profundidad del mensaje. A ti, Anto, muchas gracias. Gracias, Anton. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Chao. 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 Chao, gracias.